todas y todos, estamos acá en el podcast de Innovadores e Innovadoras al Fin del Mundo, el podcast de innovación que realizamos junto a Aldea Cowork, Mentores de Impacto y Austral Incuba, con el apoyo de Corfo. De Osorno para el mundo, para Latinoamérica, como decimos acá, un saludo a nuestra audiencia y hoy acompañado a nuestros amigos de Austral Incuba con Ricardo Carte. Ricardo. Hola Marcelo, feliz de iniciar otro capítulo del podcast de nuevo. Saludar a nuestra audiencia que nos escucha en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube. Y hoy nuevamente con un gran invitado que es referente del ecosistema de emprendimiento chileno. Así es, Ricardo. Hoy día tenemos un invitado, además de todo su currículum, es una persona muy simpática, muy cordial, y por esa razón es que está aquí invitado en primer orden. Nuestro invitado es Felipe Contreras. Él es emprendedor, socio fundador de Gulliver, agencia de innovación, ex vicepresidente de la SECH, Asociación de Emprendedores de Chile, y experto, discúlpenos el contexto, experto en ecosistema. Así que muy bienvenido, Felipe, un gusto conversar contigo, y para entrar en materia, encantado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias, Ricardo, por la invitación, y conversemos de todo, porque tenemos hartos desafíos en el ecosistema de Chile y de América Latina también, así que genial de poder tener esta charla y reflexión juntos. Así es, Felipe. Mira, para comenzar con materia, nos gustaría que nos contaras qué es Gulliver, qué hace Gulliver, cómo fue la motivación de creación de Gulliver también. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Gulliver parte el año 2006. Es decir, hace 15 años que tuvimos una idea veíamos que el mundo estaba empezando a poblarse con cierta tecnología. En ese tiempo, acuérdate que estaban los blogs surgiendo, estaba toda la lógica de la web 2.0. Hoy día ya eso parece una antigüedad, pero en ese tiempo nosotros veíamos que había un factor habilitante que era la tecnología, y la tecnología iba a producir un cambio disruptivo en lo social. En ese tiempo, 2, 3, 4 años antes, había empezado a aparecer Wikipedia, ¿no? Y Wikipedia era una cosa muy rara, porque no te pagaban, no te hacías famoso, tenías que contribuir desinteresadamente. La pregunta es por qué existía. Y si uno se fija, Wikipedia es un proyecto que se elaboró durante varios años antes de Wikipedia y solamente se transformó en Wikipedia cuando dijeron, ¿sabéis qué? Es demasiada información, no se puede hacer, dejémoslo al mundo, y que los propios desarrolladores y que la propia gente y que los propios personas que trabajaban en software y tenían inteligencia distribuida hagan lo que tengan que hacer y punto, y listo. Y ahí cuando sueltan el proyecto, cuando se suelta esta ilusión de control, aparece Wikipedia. ¿Por qué? Porque el mundo se pone a colaborar, el mundo se pone a trabajar en conjunto por algún propósito que se tenía. Gente que no se conoce, gente de distintos países, gente que tú no sabes si es de derecha o de izquierda, gente que está más bien enfocada en producirle un valor societal al mundo. Y entonces en esa lógica aparece Gulliver, diciendo cómo podemos apoyar a que efectivamente podamos horizontalizar más las relaciones, horizontalizar más las éticas, horizontalizar más los procesos, horizontalizar más la toma de decisiones. Y entonces nos pusimos a trabajar en eso, trabajamos en muchas empresas privadas, ayudándoles a ellos a orquestar su propio ecosistema interno de innovación. Y alguna vez varias de esas empresas, vaya a saber uno cómo es la vida, Marcelo, Ricardo, se deben haber juntado, deben haber conversado, la gente que nos teníamos tratado, dijeron, ¿por qué no les decimos que hagan lo mismo que han hecho con nuestras empresas, que lo hagan pero para toda la región? Entonces efectivamente fuimos a alguna reunión y nos dijeron, oye, lo mismo que han hecho aquí en la minera, lo mismo que han hecho en el ferrocarril, en las aguas, ¿por qué no lo hacen a nivel regional? Nosotros dijimos, pero no nos dedicamos a eso, nosotros estamos más enfocados en las relaciones intraempresa, intrainnovación, intraemprendimiento, pero efectivamente tomar el desafío regional era algo que nos motivó. Entonces partimos a hacer unos cursos, a aprender más. Había mucha gente hablando de ecosistemas de ciudades, de ecosistemas colaborativos. En particular, Greg Horowitz, que es una de las personas que más entiende ecosistemas, que tiene el libro The Rainforest Revolution, y fuimos, tomamos los cursos, aprendimos,
después entendimos también cómo pasaba la cosa detrás de TED. Entonces empezamos a entender que efectivamente había un ecosistema en el cual uno podía colaborar, en el cual uno podía ser ciudadano de la región, del país y del mundo. Y en esa lógica nos metimos a trabajar muy fuerte en desarrollar ecosistemas de emprendimiento. En particular, partimos con Antofagasta. En Antofagasta nos habían pedido que desarrolláramos ese ecosistema justamente porque mucha gente, que es lo que nos pasa muchas veces en regiones, los hijos terminan de estudiar y se van a Santiago, ¿no? Como para estudiar, para tener otras posibilidades. ¿Y qué es el dilema de América Latina? En general, la gente se tiene que ir a Lima o a Buenos Aires. Nosotros encontrábamos que eso era un despropósito, porque las regiones, las provincias y las ciudades son ahí donde se juega el futuro de la humanidad. Y entonces nos empezamos a meter muy fuertemente en eso y trabajamos 3, 4, 5 años en Antofagasta trayendo actores. Cuando se habla de ecosistemas se habla justamente de algo que está vivo. Si uno hablara algo de que es fijo, uno hablaría de sistema. Pero cuando uno trabaja en algo que está vivo, que aparecen actores, que una incubadora tiene más preponderancia, que aparece una aceleradora, que aparece el venture capital, que aparece de repente un unicornio, el ecosistema está muy vivo. Es cosa de ver lo que ha pasado en este último tiempo en Chile, que ya vamos con 2 unicornios y ya hay 2 empresas que efectivamente han tenido rondas de inversión muy interesantes y otras que vienen seguidito, o sea, vienen varias más que podrían convertirse en unicornio. Entonces, la idea y la pregunta consiste en eso: ¿cómo uno genera un entorno para que los emprendedores se puedan desarrollar? El talento está distribuido demográfica y democráticamente. Tú encuentras talento en todos los lugares de Chile, pero no así el ecosistema. Hay ecosistemas que efectivamente cuestan más para los emprendedores, entonces no tiene que ver con la capacidad o el mérito o la habilidad propia del emprendedor, sino que tiene que ver con el ecosistema completo en el cual se desenvuelve. Y entonces, como habíamos trabajado mis socios, yo, etcétera, mucho rato en emprendimiento, a veces era muy difícil, era como sacar el agua del mar con un tenedor, ¿no? Trabajar de a un emprendedor, de a 2. Dijimos, ¿qué pasa si efectivamente hacemos distintas iniciativas para que se trabaje el ecosistema completo? Y trabajemos con aquellos que quieren ideas emprendedoras, trabajemos con algún segmento de ellos. Los que ya son pymes, trabajemos con otro segmento que se dedica a eso. Los que quieren ser emprendedores dinámicos, trabajemos con la Corfo, con la Fundación Chile. Los que quieren emprendimientos más pequeños, pero que quieren crecer, hablemos con Acción Emprendedora. Los que quieren incubarse, hablemos con la incubadora local. Hablemos con la academia para que la academia pueda disponibilizar a las empresas los estudios que le permitan a las empresas innovar. Pero para que las empresas innoven necesitan emprendedores. Entonces nos dimos cuenta que atacar todo en conjunto y potenciar todo en conjunto era de mucho más impacto y era mucho más exponencial para el surgimiento de emprendedores. Nosotros estamos en el negocio, Marcelo y Ricardo, del cambio cultural. Ese es nuestro negocio es el cambio cultural. No puede ser que todo pase por leyes. Por ejemplo, cuando estuve en la SECH, yo no creo que haya sido el logro más importante, pero uno de los logros más visibles desde el punto de vista de la prensa fue la ley de pago a 30, que efectivamente le pagaron a los emprendedores a los 30 días. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué tenemos que hacer una ley para eso, por ejemplo? ¿Por qué el país requiere una ley para que la empresa le pague a un servicio que ya se hizo antes de 120 días, cuando debería ser culturalmente lo normal? Si uno cree efectivamente en el emprendimiento, uno cree en la generación de valor y en la creación de empresas, las pymes son muy importantes, los emprendedores también. Entonces, recibir el pago en la medida que ya prestaste un servicio nos parecía lo más evidente del mundo. Sin embargo, aún así tuvimos que hacer una ley que se demoró además, y efectivamente hoy día tenemos una ley de pago a 30 que le da mucha sangre a los emprendedores, porque efectivamente implican capitales distintos, liquidez distinta, capacidad de invertir distinto, capacidad de soñar distinto. Entonces por eso aparecimos como Gulliver y ahí tuvimos suerte también, conocimos a gente que nos pidió ayuda, entonces nos fuimos a trabajar también a Atacama, de eso llegamos a Quito, en Quito después nos contactaron de Medellín y en fin, hoy día con mucho orgullo podemos decir que hemos trabajado en todo el continente, a excepción de Venezuela, lamentablemente, pero hemos trabajado en todo el continente, en 27 ecosistemas de América Latina,
con lo cual nos ha permitido aprender idiosincrasias, nos ha permitido entender las cosas que faltan en los ecosistemas, las cosas que se pueden potenciar, y estamos muy contentos efectivamente del trayecto que hemos vivido y también de lo que hemos aprendido, también todos los errores que uno ha cometido, ¿no? En fin, hay mucho tema para eso también. Sí, Felipe, a partir de esa experiencia que nos has contado de ecosistema latinoamericano, ahora, digamos, el estatus actual, ¿cómo ves el ecosistema de emprendimiento chileno y en qué grado de madurez crees que estamos hoy día, después de todo lo que nos has contado y todo el crecimiento que has intervenido tú personalmente? Claro, uno podría dividir el ecosistema, si uno se pusiera un poquito tecnológico, en hardware y software, metafóricamente digo. El hardware es aquellas cosas habilitantes para esto, es decir, instituciones, es decir, fondos concursables, es decir, venture capitals, es decir, infraestructura para que los emprendedores puedan sacar sus productos a los mercados nacionales o internacionales. Pero también hay un ecosistema que es de software, que tiene que ver con la capacidad de pensarse globalmente, con la capacidad de pedir ayuda, con la capacidad de hacer transitiva la confianza unos con otros, con clientes. Y entonces, si uno divide esas dos cosas, yo siento que el ecosistema de Chile está muy bien posicionado en cuanto al hardware. Creo que la Corfo ha hecho un trabajo fenomenal y maravilloso en Chile. Y eso demuestra que, independiente de los gobiernos de turno que hayan estado, la Corfo ha hecho una visión de Estado. Independiente si haya estado el presidente que haya estado, la Corfo tuvo un propósito y lo sigue teniendo. Y eso es justamente porque es una institución que se ha dedicado a fomentar las capacidades habilitantes. Y eso de ahí, insisto, independiente de cualquier gobierno de turno, la Corfo ha tenido un rol súper central en Chile. Pero en tu pregunta particular, Ricardo, yo creo que los ecosistemas también hay que mirarlos desde el punto de vista de las ciudades o de las regiones, dependiendo. En Ecuador son más ciudades, en Chile son más regiones, etcétera, dependiendo geográficamente cómo tú te dividas administrativamente el país. Pero mi punto concreto es que hay ecosistemas que están más retrasados y no tienen que ver solamente con dineros, tiene que ver con colaboraciones, tiene que ver con capacidades de articular junto a los proyectos. Hoy día estábamos haciendo un lanzamiento de unos libros que estamos haciendo para América Latina, justamente de cómo colaboramos, lo tengo por aquí. Y lo que hablábamos hoy día es que el capital, el recurso más escaso hoy día es la coordinación. Y la coordinación cuesta mucho. A veces pasa que las instituciones se pelean a los emprendedores. Entonces, como tienen que marcar algunos indicadores y cosas así, y la verdad es que hay algunos emprendedores que requieren un cierto tipo de cosas y hay otros emprendedores o pymes más competitivas que requieren otras cosas. A mí me gusta mucho mirar los ecosistemas. Creo que en O'Higgins está haciendo un trabajo bueno. Ustedes también en su región han hecho un trabajo súper bueno, en el sur también. En Antofagasta, innovación social ha sido algo que se ha destacado con mucha fuerza. La región de Coquimbo también ha hecho un gran trabajo en cuanto a poder mostrarse como una región que mira el cielo, que mira las estrellas, que mira la astronomía. Entonces, mi respuesta es, estamos teniendo todos, cerrando comillas, lo que a algunos les gusta llamar las brechas, pero a mí lo que más me apasiona es que estamos descubriendo nuevas oportunidades. Porque las brechas se van a cerrar, hay que trabajarlas, pero se van a cerrar. Alguien por ahí decía sobre las ventajas comparativas. Yo estoy muy de acuerdo que hay que tener las ventajas comparativas, como decía, pero también hay que mirar las ventajas creativas, es decir, aquellas que no existen. Entonces hay proyectos que yo creo que se la están jugando muy fuertemente por el ecosistema de Chile y eso a mí me da esperanza de lo que estamos haciendo. Tenemos que ir un poquito más rápido. Yo soy ansioso también, entonces me gusta ir ejecutando cosas, pero creo que efectivamente el ecosistema chileno, a través de festivales de música como el Festival de Innovación Social, logran atraer a mucho emprendedor. Y para terminar la respuesta, a mí el otro día estaba en un cumpleaños y me dio risa porque yo hace 15 años decía que era emprendedor y todo el mundo pensaba que era cesante, ¿no? Entonces ya, si este emprendedor hace 15 años estaba sin pega. y me pasaba en un cumpleaños que estábamos llenos de emprendedores, debemos haber sido no sé cuántos emprendedores, y alguien como que se asomó y dijo, oigan, perdón, disculpen, yo me siento un poquito con vergüenza acá porque yo soy ejecutivo nomás. Entonces me dio la sensación de que efectivamente hoy día Chile hay un surgimiento, 3 de cada 4 personas quieren ser emprendedoras.
Hay una necesidad de vivir la vida más acorde a lo que te soñáis, con cierto grado más de libertad y también de más estrés, digámoslo. Porque efectivamente la lógica de no tener los sueldos a fin de mes todos los meses es una cosa bien difícil, pero es parte de la vida. Sobre todo en estos tiempos. Muy cierto, o sea, cuando uno va al supermercado a fin de mes y ves a todos haciendo el pedido del mes, claramente son todos empleados con sueldo fijo y el emprendedor va comprando a la medida que va saliendo. Esa es como la diferencia que se nota. Claro, exactamente. El tema de la locura es también, depende del contexto. Conversábamos con los amigos de Chile Cowork, que no nos juntamos físicamente hace como 2 años, el Jaime González justamente de Valparaíso, y decía que lo mismo es reflexión tuya, que uno a veces se encontraba en lugares donde era el único emprendedor y todos miraban y decían, este está loco. Y la verdad es que la locura es relativa al contexto, porque en un grupo de Chile Cowork o los movimientos de ecosistema como el FIS y eso, realmente la mayoría de la gente está en búsqueda de finalmente libertad, propósito, ¿cierto? Y cumplir ciertas metas. Es como lo que nos mueve. Y en ese sentido hay también buenas prácticas que tú has indicado, es decir, la continuidad de las políticas públicas, somos testigos, nosotros somos privilegiados en Latinoamérica también tener organismos serios que pasan de un gobierno a otro, con programas estratégicos que duran 10 años. Uno le cuenta a los vecinos y amigos de Argentina un programa 10 años, 3 gobiernos, parece ciencia ficción, pero es así, en Chile ocurre. Por lo tanto, me gustaría que pudieras contarnos qué buenas prácticas concretas tú ves en el ecosistema, no solo de Chile, sino que de Latinoamérica, que vale la pena difundir, replicar, porque hoy día no es plata, sino que seguramente son planes vinculantes, planes conocidos, planes participativos, ¿no? Por favor, cuéntanos, ¿qué prácticas tú dejarías como decálogo a replicar en Latinoamérica y Chile? Está súper bueno. A ver, yo creo que hay una primera buena práctica que tiene que ver con una cosa rara que se llama los ODS. Los ODS ya son un nombre raro, si uno además los traduce, se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible y están hechos por la ONU. O sea, nada más poco ciudadano desde el punto de vista de apropiarse de algo. Pero si uno mira fuertemente lo que ha estado pasando en Chile, y no solo en Chile, en gran parte del continente, uno puede mirar que si tú vas y ves las revoluciones y los conflictos que están pasando, conflicto social, insisto, en Chile, pasó en Ecuador, pasó en Colombia, ha estado pasando en Cuba, pasó en Francia, pasó en Egipto, pasó en Nueva York. Si uno mira eso, tiene que ver con estas cosas raras del Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que reclama la gente? La gente está pidiendo educación, salud, cero hambre, fin de la pobreza, igualdad de género, mares limpios, trabajos decentes, agua limpia, mares limpios, protección del medio ambiente, instituciones, paz, justicia, democracia que funcionen, vida submarina, energía ambiental. Entonces, y eso lo ponen además en una lógica con el objetivo 17, que es el que más me gusta, que es alianzas para lograr todos estos objetivos. Si uno mira lo que está reclamando el mundo hoy día, lo que el mundo está solicitando es que efectivamente haya una lógica de acercamiento a tener un mundo más horizontal en cuanto a las capacidades y en cuanto a la distribución de lo que a todos nos concierne. Entonces creo que ahí hay una buena práctica y creo que poco a poco, pero debemos acelerar este tránsito mucho más rápido, Marcelo, Ricardo, porque va rápido, nos quedan 8 años y medio para cumplir estos desafíos y hay que acelerarlo. Pero yo veo con buenos ojos que la ciudadanía se está involucrando en términos de ODS. O sea, ya todos empezamos a entender que no hay ningún presidente por sí solo de cualquier país y de cualquier tendencia que pueda hacerse cargo de los ODS. Nos damos cuenta que hay campañas crowdsourceadas que efectivamente logran hacer eso. Entonces está el Race to Zero, que es un producto que sale de la COP de Chile, la Conferencia de las Partes, donde si el país no se quiere sumar, bueno, sumemos a la ciudad. Bueno, si la ciudad no se quiere sumar, sumemos a la empresa. Bueno, si la empresa no se quiere sumar, sumemos a la universidad. Bueno, si no se quiere sumar, sumemos a la ciudadanía. Y efectivamente, la sumatoria de todos nosotros le empieza a dar al ecosistema algo más vivo, algo más horizontal y algo que nos permita llegar más a esta cosa que me gusta mucho, el triple impacto, ¿no? Social, ambiental y económico. Creo que el mundo tiene que ir para allá. Entonces creo que el ecosistema, esa es la primera, lo es. La segunda, yo creo que se ha puesto muy en serio en toda América Latina, y eso me alegra muchísimo, y en Chile muy en particular, la capacidad de tener empresas de triple impacto.
Pueden ser empresas B, de economía azul, economía creativa o economía naranja, como se le llama, economía plateada, que también le están llamando unas a otras, pero si tú te fijas más allá de las distinciones que puedan tener unas con otras, es una lógica. Entonces, más allá del movimiento al cual tú adhieras un poquito más, un poquito menos, qué sé yo, hay una lógica de hacerse cargo. En Chile tenemos leyes súper buenas. La ley REP es una súper buena ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, efectivamente, eso también logra hacer que uno pueda hacer emprendimientos más con triple impacto. Hay una segunda área ahí. La tercera que veo con mucha fuerza, Marcelo, es que veo que todos los países nos estamos tomando en serio la capacidad de las regiones de guardar su talento. Entonces, Perú está siendo un ejemplo muy, muy claro de desarrollar los ecosistemas que no sean Lima. Entonces, los Lima lo están trabajando aparte, pero nosotros tenemos el privilegio de colaborar con Ica, Cusco, Arequipa, La Libertad, San Martín y Tacna. Y efectivamente están buscando que el talento esté... Pasa nomás, Leo. De hecho, me dijeron que pasaras porque era lo mejor tenerte en sala. Voy a sacarme esto para que entre Leo. Y lo saludemos. Que entra Leo y saluda mejor aún. Hola, Leo, ¿qué tal? Bien, y esto es improvisado además, no es una actuación, es real, él. Es real, es real. Me dijeron que entre nomás y que se pase en cámara. Muy bien, muy bien. Sí, un gusto ahí. Sí, igualmente. Bueno, entonces, como seguía diciendo, se ha puesto muy de verdad la lógica. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Se ha puesto muy la lógica de potenciar lo que son las regiones. Perú está haciendo un esfuerzo muy grande en eso, como te estaba contando. Uruguay ha hecho un esfuerzo que hay mucho que aprender allá con ellos. Si algún rato quieren entrevistarlos también sería muy bonito porque ellos también han puesto cómo se desarrolla Paysandú, Río Negro, cómo se pueden hacer cosas en Punta del Este, que no tenga que ver solamente con Montevideo. Ecuador está en un ejercicio similar. Ecuador tuvo un ejemplo muy bueno que se llamaba Yachay. Terminó fracasando el proyecto porque había muchas cosas políticas, y además separaron la academia de los emprendedores de la producción de contenido. Entonces los pusieron en lugares físicamente distintos. Entonces no había el cruce de gente. Cuando nosotros hablamos de ecosistemas, tiene que ver justamente con esta mezcla entre emprendedores, grandes empresas, academia, gobierno, y ahí es cuando creo que se dan los ecosistemas. Ahí va la tercera. Y la cuarta... Es justo lo que... Sí, disculpa que te interrumpa, Felipe, pero es justamente lo que estamos haciendo en... pequeños, más o menos grandes y más grandotes, empiezan a dar cuenta de que esto no es una moda. Los emprendedores hace 15 años eran unos tipos que andaban con zapatillas rojas en los cafés locales de la ciudad, jugando a emprender, y hoy día efectivamente sabemos, como desafío ético, que son las personas que van a producir la mitad de los empleos que se van a acabar, dicho por el Foro Económico Mundial, por la CEPAL, por la OIT, por todo lo economista. Se van a acabar esos empleos por por la automatización de la tecnología. Entonces, ¿de dónde van a salir esos empleos? Van a salir de esta destrucción creativa, de los emprendedores. Y es por eso que los emprendedores tenemos un desafío ético. Ahora, yo soy súper entusiasta, pero también soy bien crítico. Fíjate que en Chile el 98% de las empresas, 98% de las empresas son entre no formalizados, que algunos no lo cuentan, micro, pequeñas y medianas. Y solamente un 2% de la gran empresa. Ahora, las MIPYMES solo participan del 14% de la venta de Chile. Entonces, ahí también hay algo que hay que mirar, porque uno, cómo hacemos pymes más competitivas que produzcan más valor. También cómo son los pagos y cómo eso ocurre en que una pyme también puede invertir más. Y tercero, cómo se hacen cadenas productivas en conjunto que permitan que las pymes que le dan la mitad de la pega a Chile puedan tener un porcentaje más grande en la participación donde están trabajando. Y eso requiere planos creativos e innovadores. Así que ahí van los desafíos que yo veo, Marcelo y Ricardo. Sí, bueno, te comentaba, Felipe, que es algo que estamos haciendo en regiones nosotros, y aliarnos y no te escucho. ¿No me escuchas? Sí. Lo que te decía era que nosotros en regiones estamos justamente conectándonos, descentralizando un poco, junto con un cowork, Aldea Cowork, junto con mentores de impacto también haciendo la red, y justamente con la incubadora,
poder potenciar desde regiones, incluso atraer talento de otras zonas e insertarlas en esta región sur, digamos, y lo que estamos potenciando con este proyecto. A partir de eso, me gustaría preguntarte qué opinas tú de esta nueva tendencia de hacer empresa. Hoy día nos damos cuenta que estas startups que están haciendo disrupciones, que tienen otra concepción de hacer empresa, quizás no directamente como dices tú, como empresa B, pero con otros fines, con un fin limpio, con el proteger la calidad del empleo, los equipos también, que tengan una cultura detrás de eso. ¿Cómo ves tú que van a empujar esas startups, van a empujar estas pymes, estas pequeñas pymes que tú mencionas también? ¿Cómo crees que la van a empujar hacia el futuro? Sí, voy a sacarme esto. A mí me parece muy desafiante lo que ha ido pasando con las generaciones nuevas. Es decir, estoy hablando de los jóvenes que tienen de 25 años hacia abajo más o menos, que son un tipo de consumidor distinto. Y cuando el consumidor es distinto, la empresa tiene que poner productos que se hagan cargo de los valores de ese consumidor. Y entonces cuando uno ve todavía ser sustentable es de cuicos, como digo yo, es caro todavía. Es más caro hoy día ser sustentable que no serlo. Entonces eso tiene que ir bajando los costos, pero hay una nueva generación que efectivamente hace que las empresas tengan que repensar sus modelos de producción, sus procesos de producción en masa, y que sean capaces de tener cierta trazabilidad que te permitan a ti mirar que esas empresas están haciendo no solamente una mitigación de su impacto, sino que hay algunas empresas que incluso van más allá de la línea, que se llaman empresas regeneradoras de vida, que no solamente es con hacer un poquito menos de daño, es todo lo contrario, es con ser capaces de regenerar aquello que otras empresas también han deconstruido. Entonces le tengo mucha esperanza a que las grandes empresas también, las medianas, y esta generación de ciudadanía que demanda productos más sostenibles, más cuidadosos con el medio ambiente, más cuidadosos con las relaciones laborales, sean capaces de empujar con mayor fuerza ese cambio. Te lo pongo un ejemplo simple. Si uno va y se compra una polera en algún supermercado hecha en China, que te cuesta 2 lucas 500, y tú sabes que la mitad de eso está en la producción, en el envío, en los costos, y en los buques y en los barcos, ya quiere decir que la polera está a 1.200. Si a eso tú le pones los precios de salida, dependiendo del país, un 20, un 25, un 30%, va dependiendo de eso, tú ya sabes que la polera está en 800 pesos. Si tú a eso le pones la producción, el material y qué sé yo, tú ya sabes que la polera está por 400 pesos. La pregunta es, ¿qué mano de obra está disponible a tener ese trabajo? ¿A quién le estamos pagando? ¿Y en qué condiciones estamos pagando esa polera que yo me estoy poniendo? Entonces, cuando yo me siento parte del problema, me puedo sentir parte de la solución. Pero poder mirar eso, poder mirar qué hay detrás de aquello que estoy viendo, es algo que se está instalando. Hay un banco que se llama Triodos Bank, que lo que hace justamente es poder hacer una trazabilidad de dónde se está invirtiendo tu dinero. A veces todos nosotros somos felices porque decimos, pucha, ¿sabéis qué? Tenemos una luca más en el banco, qué sé yo. Y uno se pregunta, ¿y dónde estarán invertidas esas plata? Y no siempre todas son, no siempre ve cuáles son las inversiones que están haciendo. Pero a lo mejor sin querer queriendo, estamos haciendo inversiones en carbón. A lo mejor estamos haciendo inversiones en cosas que no son las que queremos como ciudadanía. Y creo que ese cambio se produjo. Creo que todavía falta que la demanda sea más consistente de esos productos, pero creo que el cambio cultural está sucediendo y eso a mí me tiene esperanzado. Felipe, tú has dicho algo clave también, en el sentido del cambio del consumidor. Yo tengo un hijo mayor, el pequeñito que me acompañaba hace un rato, que tiene 10 y uno de 25. Y esa generación de 25 no está ni ahí con tener auto, o sea, no. No es un tema, digamos. Entonces, claramente, la economía compartida, bueno, vio un retroceso producto de la pandemia, pero en general no son de bienes físicos, prefieren otras cosas. La experiencia igual. Experiencia, exactamente, evidencia, variedad, etcétera, ¿no? Quedarse con un auto que era de repente el propósito de nuestros padres y a veces en alguna medida nosotros, de tener hartos años el auto. Claro, exactamente. Claro, entonces cambió eso. Cambió eso, fíjate que el Leonardo, que acaba de entrar aquí, que saludó aquí un ratito, cuando se empezó a meter muy, muy fuertemente en el mundo B, se dio cuenta que no quería el auto.
y efectivamente vendió el auto hace 4 o 5 años, no anda en auto y le cambió la vida. O sea, tener auto vivía en su cabeza. Entonces, no, ¿cómo no voy a tener el auto? Hoy día no tiene auto y es muy feliz. Dice que efectivamente anda en autos más ricos que el del mismo, que lo llevan, que conversa con gente, que se entera de cosas. Y efectivamente hay un cambio de switch que está pasando. Hay empresas de auto en Europa que ya han determinado que al 2025 y al 2030, incluso algunas, solamente van a ser autos que no ocupen combustible. Entonces, empieza a pasar en todos los lugares. Y por eso digo que esto no es un fenómeno de un localcito. El Foro Económico Mundial empieza a subir impuestos de manera progresiva a distintos lugares y países del mundo. Entonces, hay una lógica, más allá de todos estos movimientos, de ser más conscientes, cuidadosos y responsables en el mundo que estamos habitando. Uno se da cuenta justamente que en Latinoamérica, Chile no es la excepción, la propiedad del bien parece más importante que el uso. Por eso el sistema de compra inteligente en autos no prendió en los particulares en Chile, no así en Estados Unidos, que es escrito y plata, pero acá claro, es importante que sea tuyo en general, no solamente que tengas derecho a usarlo. Entonces, bueno, que todo parte en Chile con el cómprate el auto perico, si es que ahí parte, porque ahí fue la mofa. Ahí fue cuando en Chile nos empezamos a reír y yo me acuerdo el comercial, yo vivía en Ecuador en ese tiempo, pero me acuerdo el comercial chileno que era unas personas como en la micro gritándolo al otro, como burlándose. Cómprate un auto, perico, como que el que no tenía, no era parte de algo, es muy loco. Entonces, los fenómenos sociológicos que también influyen muy fuertemente en el emprendimiento, en los ecosistemas, porque son de escalas valóricas, empiezan a ocurrir que uno empieza a decir, mira, ¿por qué tengo este chip? Y el chip efectivamente, yo me acuerdo, cómprate un auto perico, porque no lo entendía, y después lo entendí cuando viví en Chile. Pero hay una lógica del consumo que efectivamente ha ido mutando en el tiempo. Cuando uno viaja, yo no he vivido en el extranjero, pero he viajado un poquito, y también en Estados Unidos, Miami, Florida, uno ve esos letreros grandes en ruta que decían, por $300 mensuales, tu Porsche. Y uno, no es tuyo, es un arriendo, es la compra inteligente que le dicen, ¿cierto? Entonces, bueno, acá no aprendió eso, es un tema cultural también. Y en ese sentido, las realidades de las distintas capitales de Latinoamérica son diferentes. Las regiones de Latinoamérica, no solamente en Chile, sino que ciudades no capitales nacionales, tienen tremendas oportunidades de talento, de ideas, de nuevos desarrollos. ¿Cómo ves tú la viabilidad, Felipe? Y aquí estamos entrando más o menos en los últimos 5 minutos de nuestra conversación. ¿Cómo ves tú la viabilidad de que emprendedores, empresarios, inversionistas puedan exportar servicio y producto como lo hacemos nosotros desde acá, Osorno, Chile, Aldea Cowork? Pero ¿cómo ves tú esa viabilidad? Porque no es muy conocido, la comercio exterior y todo eso es como una caja negra. Es posible, yo por lo menos lo acredito. No sé qué opinas tú, si en otras zonas de Latinoamérica, no capitales nacionales, este fenómeno es creciente y posible. Buena. Una vez en la SECH me preguntaron qué significaba ser pyme. Entonces, mi respuesta natural iba a decir 25.000 UF, todos esos cuentos que no sabemos desde el punto de vista de la data. Pero le di una vuelta más y dije, ¿sabéis que no? Ser pyme es esto, está aquí. Ser pyme o ser emprendedor está aquí. Entonces, la capacidad que yo tenga para imaginarme mercados tiene que ver con mi cabeza y mis ambiciones y mi sentirme ciudadano de Latinoamérica o del mundo. Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es sentirnos más ciudadanos del mundo. Yo creo que Chile como país y como grandes números ha aprovechado bien los mercados y los tratados, pero para las pymes ha sido de repente más difícil, nos ha costado más. También por los problemas y comentarios que te hacía hace un ratito de los flujos, qué sé yo, pero yo creo que tenemos que tener pymes más competitivas. No todas las economías se basan en emprendedores dinámicos, eso no es tan real, son de mucho impacto. Yo estoy conversado muy largo con la Ángeles Romo, que es la gerenta de Startup Chile actualmente, porque hay que impulsar eso, sin lugar a dudas, y hay instituciones como Startup Chile que lo hacen muy, muy bien. Y otras cosas que tenemos que tener pymes también que sean muy competitivas, y que no necesariamente son emprendedores dinámicos de base tecnológica, que son emprendedores que les va a ir bien igual, pero tenemos que ser capaces de abrir mercado. Y es por eso que tenernos como red en el continente, y saber lo que está haciendo Perú y lo que está haciendo Paysandú y cómo se reinventan. Fíjate que Paysandú, para ponerte un ejemplo, era el lugar donde llegaban muchas de las bodegas, era como un lugar donde se establecían muchas de las bodegas de América Latina, pero claro, empezaron a ocurrir otro tipo de buques, otro tipo de puertos, y Paysandú hoy día tiene muchos edificios y está en una plena reinvención de cómo se reconvierten como ciudad, dado que hay un mundo que ya no va a volver y que efectivamente les quitó parte del comercio en el cual tenían.
Entonces, para mí, desde el punto de vista de tu pregunta, tiene que ver con que creo que hay oportunidades, pero creo que tenemos que tomarnos en serio los mercados. Y eso creo que nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho como latinos. Y el tercer mundo, y qué sé yo. Como decían los prisioneros, que uno crece con esta música, qué sé yo. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Yo creo que tenemos que cambiar esa frase, porque efectivamente, cuando nos sentimos un pueblo al sur de Estados Unidos, nos achicamos frente al comportamiento que podemos tener en el mundo. Hay ejemplos súper buenos que exportan. Había una tienda en Nueva York que se llamaba Puro Chile, donde podían llegar justamente los productos chilenos y estaban los vinos, el merquén, los salmones, la joya, la plata, el cobre, y se llamaba Puro Chile y estaba en Nueva York, ahí pa. Yo creo que cosas como esas le permiten a los emprendedores aproximarse a mercados que parecieran ser más difíciles, por el idioma, por las barreras culturales, también por la imposibilidad a veces de viajar. Por eso que las redes de alianzas, de incubadoras, de aceleradoras, unos con otros, creo que son tan importantes en América Latina, porque nosotros también podríamos tener productos de la gente de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Argentina y viceversa. Entonces creo que ahí tenemos un desafío justamente como continente, porque esto nos va a pegar a todos. Y en la medida que seamos capaces de salir juntos, nos va a ir mejor a todos juntos que por separado. Felipe, para ir cerrando un poco el podcast, yo tengo una pregunta súper corta. Si ya bien vimos que los emprendedores cambiaron este mindset de cómo nos enfrentamos al mundo, me gustaría que les dirija algunas palabras a quizá a la gente que está invirtiendo. Tú dices que hay que dejar de pensar solamente en emprendimiento dinámico. ¿Qué consejo le diría o qué recomendación le diría a la persona que hoy día está pensando en invertir quizás en una casa o quizás en un mismo emprendimiento? ¿Qué consejo le das para invertir con este nuevo mindset de las empresas que deberían formarse ahora? Sí, solo una pequeña cosita. Yo creo que los emprendimientos dinámicos son muy importantes. Solo que digo, también hay que potenciar lo otro. Creo que la suma tiene que ser una sumatoria permanente, donde las pymes también tienen que ser competitivas y donde además necesitamos una cantera de emprendedores. El 90% de los emprendedores fracasan antes de 2 años. Entonces, la habilidad de resiliencia del emprendedor también es algo que tenemos que fomentar para que podamos tener esas pymes competitivas y estos emprendedores dinámicos, qué sé yo. Respecto a posibilidades de inversión, no tengo tanta respuesta, tengo más bien una actitud que creo que podríamos tener, pero no podría dar un consejo respecto a proyectos en lo económico. Respecto a la actitud, yo sí creo que proyectos que nos hagan sentirnos dignos cuando lleguemos a la casa en la noche y hablemos de lo que trabajamos y lo que soñamos y nos permitan ser el mismo empleado o el mismo emprendedor que el mismo papá que somos, creo que son los proyectos en los cuales vale la pena. Creo que parte del desastre que tenemos es que somos dos, unos en la pega y unos en la casa. Unos en la pega cuando tenemos que producir ciertas cosas que contaminan el mundo y otros en la casa cuando miramos a nuestro hijo y lo educamos para que recicle. Creo que en la medida que vayamos acercando las posturas de ser nosotros mismos, seres integrales, creo que ahí está el desafío. Y esto no implica vivir la manera correcta, para nada. Soy súper liberal, Marcelo me conoce harto, entonces no tengo prejuicios como quien vive su vida, pero sí tengo prejuicios de que la vida sea honesta y auténtica. Y sí veo a muchas personas, amigos a veces, que efectivamente como que fueran dos, unos de 8 a 6 y otros de 6 en adelante. Y si yo dijera dónde hay que invertir, creo que el triple impacto y lo que te haga sentir constructor del mundo es parte donde yo me jugaría mis pasiones. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Súper identificado con lo que has dicho. La verdad es que el propósito y el ser de verdad, de veritas, como decimos en el sur, de cierto, como dicen en el campo, es súper importante. Hagas lo que hagas, sé feliz y sé honesto con lo que has declarado y no tener ese discurso, y entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Así que yo comparto eso, vamos a seguir conectados, la asociatividad nos identifica, somos gremialistas y asociativos por esencia, así que feliz de seguir contribuyendo y de tenerte en programas de este tipo para que tú nos puedas escuchar y recomendar también en el podcast Innovadores al Fin del Mundo. Muchas gracias, Felipe, por este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran, gusten y con lo que se les pueda servir por América Latina, por Chile, cuenten con nosotros. Así que un abrazo grandote y Ricardo, Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Que esté muy bien.
Igualmente, chao, chao. Chao. Chao.